Empezamos la semana número 11 con la clase número 31. Estamos a 6 semanas de terminar el semestre. Y lo que vamos a ver ahora es un tema cortito, que es un caso particular de lo que revisamos la clase anterior, las derivadas direccionales, pero ahora van a ser las derivadas parciales. Ahora no se desesperen, recuerden que la forma en la que hemos estado construyendo la teoría es extendiendo las cosas que se vieron en cálculo 1, pero la cuestión es ir viendo si justamente generalizar esas definiciones como lo hemos hecho tienen el sentido que realmente queremos, y eso lo vamos a ver en la unidad número 5 cuando analicemos, la unidad número 5 y número 6 cuando veamos los casos particulares de las funciones, de las curvas y de las hipersuperficies. Muy bien, las derivadas parciales van a ser un caso particular de la derivada direccional. Entonces vamos a poner las derivadas parciales son derivadas direccionales especiales. En dirección de los ejes coordenados. Entonces ahora vamos a tomar el vector UI como el vector unitario EI. Entonces ya sabemos que son los vectores de la base canónica, donde EI igual desde 1 hasta n son los vectores de la base canónica de Rn, los cuales ya no me acuerdo si los habíamos visto antes, pero digamos específicamente tenemos que E1 es el 1, 0, 0, donde esto tiene n componentes. L2 sería el 0, 1, 0, 0. Entonces, todos tienen n componentes. Y luego vamos a pintar el iésimo, que sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, donde el 1 está en la coordenada iésima. Y de ahí hasta el vector en, que sería 0, 0, 0,1. Son vectores unitarios. Entonces, son los vectores fundamentales de Rn. Entonces, dada la función f definida en un conjunto, no es un conjunto de Rn, en Rm, para a punto interior de u, teníamos en la definición de derivada direccional, de la definición que vimos la clase anterior, que fue la primera definición, 4.2.1, dado el vector ui igual a i que pertenece a Rn menos el 0 fijo, un vector fijo, entonces la definición lo que nos dice es que tenemos que du de f en a es por definición f' de a en u, donde f' en a es la función lineal, y eso
es el límite, según lo que definimos la clase anterior, cuando t tiende a 0 de f de a más t veces u, me parece que era así, como lo habíamos puesto, menos f de a sobre t. Entonces ahora, en vez de, entonces lo que vamos a hacer es usar el vector u o ui como el ei, y entonces vamos a tener que de ui de f en a, que va a ser por definición la f' a evaluado en el vector, bueno, ui no, el ei ya directamente, ei. Por supuesto, aquí estoy llamándole ui, donde este índice i me dice qué número de vector estoy tomando, y acá en la definición tengo un vector cualquiera u en Rn, que no es el 0. Entonces se entiende que este u puede ser cualquiera de estos uis, y en particular estamos tomando este u como los eis que están aquí. O sea, cada u distinto va a ser e1, e2, e3, etcétera, que es lo que tenemos aquí. Entonces esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en a más t veces e i menos f de a sobre t, por definición de derivada direccional que habíamos visto antes. Entonces, si tenemos el vector a como el vector que tiene componentes a1, an, que es un vector en Rn, entonces vamos a tener que de ei de f de a va a ser el límite cuando t tiende a 0 de esta función, que es un vector en Rm. Entonces voy a dejarlo así, de f evaluada en a1 a n, que es el vector a, más t veces ei, 0, 0, y en la yésima componente, 0, 0, menos f de a1 hasta n sobre t. Entonces, pero recordar que esta f es una función que va de Rn en Rm. Entonces, creo que no se vio lo que escribí ahí, porque se me paró el video. Es una función, tenemos una función que va de u, de Rn en Rm. Entonces, eso significa que para cada vector en Rn f de x nos tiene m componentes. Esto ya lo hemos explicado anteriormente muchas veces. Entonces voy a seguir tomando esta f igual. Esto me va a quedar el límite cuando t tiende a 0. Estoy expandiendo esto que no tendría que hacerlo, pero lo hago para que vean de manera explícita cómo se ven estas derivadas. De f en el vector a1 más 0, que me quedaría a1, a2, etcétera, y ai más t, y el que sigue sería ai más 1, etcétera, hasta an menos f de a1 hasta n sobre t. Entonces recuerden que los vectores realmente se tienen que escribir como una columna. Estos son los vectores. Y cuando nosotros escribimos esto, estamos escribiendo los covectores, o una cosa que se va a llamar forma diferencial, que vamos a ver después. Entonces, nosotros en Rn escribimos los vectores de esta forma por algo que ya expliqué anteriormente, que dado que hay una relación entre vectores y covectores que tiene que ver con los índices, ¿se acuerdan? Si tengo un índice arriba, entonces esto en general se ve como la métrica g de ij con el índice abajo. Entonces esta es una componente de un vector y esta es la componente de un covector, que en realidad va a ser una forma, y eso está relacionado por la métrica. En el caso de Rn, esa métrica es la delta de Kronecker. Entonces, ¿cuándo es distinto esto? Cuando i es igual a j, solamente eso vale 1. Entonces esto me queda xi. Y el índice arriba es exactamente lo mismo que el índice abajo. Entonces es por eso que en geometría analítica, en álgebra, los vectores siempre los escribían así como una eneada de números. Y además la otra razón es
algo que vamos a estudiar en la unidad número 5 cuando veamos las curvas. Vamos a ver que hay un isomorfismo canónico entre el espacio Rn y su espacio tangente, que todavía no sabemos qué es eso. Y eso nos permite decir que un punto es un vector, que un vector es un punto. Y justamente pues los vectores los escribimos como si fueran, dado ese isomorfismo, como vectores, como puntos, perdón, en Rn. Entonces esa es la razón de que el espacio está relacionado por la métrica, y la métrica de un espacio plano es la delta de Kronecker, y el hecho de que el espacio tangente es isomorfo al espacio mismo. Eso lo vamos a entender más adelante. Pero digamos, aquí estoy dando una justificación de por qué siempre se usa esta notación para los vectores cuando en realidad hay que usar esta, como ya mencioné en la clase anterior, para poder escribir bien la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, como tengo eso, realmente esto que yo escribí aquí, digamos, la forma correcta de hacerlo sería así, con un vector columna. Entonces, esto se puede escribir como el límite cuando t tiende a cero. De hecho, vamos a demostrar más adelante, aquí estoy abusando de todo eso, pero más adelante vamos a demostrar que una función de Rn en Rm es diferenciable si, solo si, cada una de sus componentes es diferenciable. Entonces, realmente yo tendría que poner límite cuando t tiende a cero. ¿De quién? De todos estos vectores, que sería f1 de todo esto menos f1 de a1 hasta an, y luego f2 de a1 a i más t hasta an menos f1 de a1 hasta an, etcétera, fm a1 a i más t hasta an menos f1 de a1 hasta an. Entonces, por ese teorema que no he demostrado ahora, pero que vamos a demostrar en la siguiente sección, si esta f es derivable, entonces sus componentes son derivables. Y si sus componentes son derivables, entonces la f es derivable. Y eso justifica meter el límite aquí para tener lo siguiente, que esto es igual al límite cuando t tiende a cero. Ya solamente voy a escribir 2, f1 de a1 hasta a más t an menos f1 de a1 a n sobre t, y límite cuando t tiende a 0 de fm de a1 a i más t a n menos f1 a1 a n sobre t. De esta manera. Y de hecho, realmente, justamente eso que estoy diciendo es consecuencia del lema que demostramos en la parte de continuidad, que el límite existe si, solo si existen sus componentes, de hecho. ¿De acuerdo? Entonces el límite, vamos a llamarle 1 a esta expresión, y a esta que encontramos acá vamos a llamarle 2. Entonces el límite 1 existe si, solo si existen los límites de sus componentes. Entonces recuerdan que les mencioné que ese lema era muy importante, justamente porque me mandaba las componentes, que son funciones de, bueno, serían funciones de Rn en R. Ese lema, ¿cuál era? En la sección 3, el primero, 3.1.1.
Eso nos dice. Entonces, eso significa que esto que está aquí, o sea, que el límite 1 existe, sí, solo sí. Este 1 existe, sí, solo sí. La derivada de cada una de las componentes, o sea, que es justo lo que les estoy diciendo que... Sí, de hecho, eso no lo vamos a demostrar en la siguiente sección, lo estamos demostrando ahora. Entonces, ese límite existe, sí, solo sí. eh, la derivada direccional de cada componente en el punto A es que es igual a este límite existe también. A eso me refiero. Que existen los límites de las componentes que es FJ, la jésima, de A1 hasta AJ, perdón, AI más T hasta AN menos FJ de A1 hasta AN sobre, digamos aquí sería A1 hasta AI, hasta AN sobre T. Entonces, sí, solo sí, estos existen para toda J igual a 1 hasta M, para toda I desde 1 hasta N. Por este lema es el que nos da ese puente. Y o sea, esos límites existen. Y esta es la derivada parcial de f respecto a los vectores unitarios e i. Entonces, cuando veamos la interpretación geométrica, de hecho, notaciones de esto, notación de EI se escribe como de I chiquita. Y también esto lo vamos a justificar después. Esto se puede escribir como la parcial con respecto a xi. Entonces, todas estas notaciones son equivalentes y por ende para derivada direccional, la derivada direccional con respecto al vector u se puede escribir usando esta notación como la parcial con respecto de u. Entonces, derivada direccional con respecto al vector u de Rn, y aquí esta es la derivada parcial respecto a la base, respecto a los vectores de la base canónica de Rn. Entonces, esto lo que nos dice es que las derivadas parciales de f en la dirección de los vectores de la base canónica existen para todo a punto interior de u. Es decir, existen las derivadas parciales. Si la función es derivable, las derivadas parciales tienen que existir según hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Entonces con esto hemos demostrado el primer teorema que vamos a ver en esta sección. Y con esto también podemos ver la siguiente definición. Entonces, definición sería la primera de esta sección 4.3.1. Las derivadas direccionales. Direccionales de una función f definida en un subconjunto de Rn en Rm en a un punto interior de u en la dirección de los vectores de la base canónica de Rn, es decir, los vectores EI es igual a 1 hasta n que están en Rn. Entonces, esas derivadas parciales que son de I, F en A o en la otra notación que es
parcial con respecto a xy de f en a. Esta notación la vamos a justificar más adelante y esto también se le puede poner como parcial con respecto a este índice abajo de f de a. Entonces aquí, digamos, otra notación que se usa mucho ya en los libros de geometría diferencial moderna es parcial subíndice i. Entonces, todas estas notaciones son lo mismo. Ahora, esta hay que justificar por qué. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas se llaman las derivadas parciales. Las derivadas parciales de f en a. Muy bien, entonces ya tenemos la notación. Aquí está. DEI o DI, D sub I, D mayúscula sub I, o parcial con respecto a X o parcial con subíndice I. Que es muy diferente a esto. Eso es la derivada general que habíamos visto en la definición de una función diferenciable. Entonces, en pocas palabras, lo que dice la definición es que, y con esto es con lo que se tiene que quedar, que una derivada direccional con respecto al vector dirección de la base canónica de Rn es la derivada parcial en esa dirección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estoy en la dirección, por ejemplo, si estoy en R2, tengo X y Y. Entonces, parcial con respecto de X va a ser la derivada parcial en dirección de este vector que está en dirección de X. Y esta, por ejemplo, va a ser la derivada parcial de la función f en dirección de este vector y. En un vector en la dirección y, que este sería el E2 y este sería el E1. Bueno, entonces repito, nos falta ver la interpretación geométrica de eso. Lo tenemos que llegar a ello más adelante por cómo estamos construyendo las cosas nosotros. En los cursos tradicionales de cálculo 3 empiezan con curvas y de ahí obtienen una definición de derivada y luego van generalizando. Nosotros lo hicimos desde otro punto de vista. Tenemos nuestras definiciones, sabemos lo que es un espacio métrico, un espacio topológico. Entonces, en base a ello, generalizamos las definiciones que ya teníamos en cálculo 1, que en espacios métricos van a estar dados en términos de una métrica, y eso lo escribimos para una función de varias variables. Y ahora lo que hay que ver es que efectivamente tienen las propiedades que queremos. Perdón que insiste en esto, pero es para que quede claro lo que estamos haciendo y por qué lo estamos formulando así. Ahora, todo lo he hecho antes, todo esto, para llegar al siguiente resultado. Entonces, vamos a ponerlo como, me quedé pensando porque no sabía si ponerlo como un lema. O sea, todo esto que ya discutimos antes nos va a dar como resultado el siguiente lema. Entonces vamos a poner el lema 4.3.1, las derivadas parciales de una función que va de Rn en Rm. Para f que va de Rn en Rm en a punto interior existen, sí, solo sí, todas las derivadas parciales de las componentes de f existen. Parciales de f respecto, bueno, ahí ya dice todas las derivadas parciales de f
eh, de las componentes de f, que son estas d sub i de fj de a, para toda j desde 1 hasta m, para toda i desde 1 hasta n, existe. Entonces, como vimos, esto es consecuencia del lema 3.3.1. Entonces, la demostración es, voy a ponerlo acá, la discusión. La discusión precedente a la definición 4.3.1, que es consecuencia, como vimos, del lema 3.3.1. O sea, en esencia, este resultado, este lema 4.3.1 sería como un corolario de este otro resultado. Entonces lo que me dice esto es que las derivadas parciales, si las derivadas parciales existen, si, si las derivadas parciales de la función f existen, eso implica que existen las derivadas parciales de sus componentes. Y si las derivadas parciales de las componentes de f existen, eso implica que las derivadas parciales de la función total de f existen. ¿De acuerdo? Y es consecuencia de este lema, donde era el lema de la función f existe si, solo si, el límite de la función f existe si, solo si existen los límites de sus componentes. Entonces justamente ese lema sirvió para demostrar esto en términos de las derivadas parciales. La demostración es esta que escribimos aquí, y aquí está el punto clave. El lema 3.1.1. Que sí, de hecho, conforme estaba haciendo la discusión lo dije mal. Dije que aquí es lo que iba a justificar que el límite entrara, es precisamente que las la función es derivable si solo si sus coordenadas son derivables, pero justamente eso es lo que íbamos a demostrar, y eso es consecuencia, como mencioné, del lema 3.1.1. Entonces tenemos este lema: las derivadas parciales existen de la función f, las derivadas parciales de f completa existen si solo si existen las derivadas parciales de sus componentes, de todas sus componentes. Si existen las derivadas parciales de todas sus componentes, existen las derivadas parciales de la función completa. Y si existen las derivadas parciales de la función completa, eso implica que las derivadas parciales de todas las componentes existen también. Entonces ahora podemos establecer un resultado que podría ser un corolario de lo que hemos visto anteriormente, pero lo vamos a poner como un teorema. Vamos a poner teorema 4.3.1. Si la función f, que va de Rn en Rm, es diferenciable, en todo punto interior, en un punto interior de U, entonces todas las derivadas parciales existen. Existen. O sea, todas las derivadas parciales de i de f, ¿verdad?, para toda i desde 1 hasta n, existen. Pero el inverso no es cierto. Si existen, o sea, este teorema de nueva cuenta es un P implica Q, que vamos a demostrar ahora. O sea, si f es diferenciable, entonces todas sus derivadas parciales existen. Pero si todas las derivadas parciales existen, eso no necesariamente implica que la función sea diferenciable. Y eso ya lo entendemos de lo que discutimos la clase anterior, donde decíamos: puede ser que la función tenga todas las posibles derivadas direccionales, pero eso no asegura que la función sea
diferenciable, porque esas direcciones pueden estar en planos separados. Porque justamente lo que vamos a ver intuitivamente es que en una vecindad de un punto en una superficie lo podemos aproximar con un plano. Y entonces veíamos que las derivadas, que eran como los vectores tangentes, salían de ese plano. Entonces, las derivadas parciales en todas direcciones existían, pero no había un plano tangente, en otras palabras. Sea lo que eso signifique para una función de Rn en Rm. Entonces, o en otras palabras, la función no se puede aproximar con una función lineal, aunque se puede hacer en todas las direcciones posibles. ¿De acuerdo? Bueno, si los enredo, quédense con eso. Si una función es diferenciable, entonces todas sus derivadas parciales existen, pero es solo una implicación, no es un sí y solo sí. Entonces siempre piensen en P implica Q. Entonces eso no necesariamente implica que Q implica P. Entonces, solamente si es un sí, solo sí, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos para este teorema es no Q, entonces no P. Eso sí se tiene que cumplir porque es lógicamente equivalente. P implica Q, con no Q implica no P. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo niego esto, entonces debo encontrar la negación de esto. Por lo tanto, este teorema, que es un P implica Q, equivale a decir que si no existen todas las derivadas parciales o si no existe alguna derivada parcial, entonces eso se asegura que la función no sea diferenciable, muy importante. Entonces, observación voy a poner aquí antes de... Bueno, primero vamos a demostrarlo y luego pongo esta observación que ya les mencioné. Entonces, demostración por el teorema 4.2.1. Vamos a poner así, sea f de u contenida en Rn a Rm diferenciable en A que pertenece al interior de U. Entonces, por el teorema que había dicho que era el primero de la sección anterior, 4.2.1, eso implica que la derivada direccional existe para todas las direcciones, es decir, para toda U en Rn menos el 0. Entonces, siempre y cuando el vector no sea el 0. Y entonces, como EI es un vector que está en Rn menos el 0, entonces, bueno, para toda I desde 1 hasta n, eso significa que, en otras palabras, si estas derivadas direccionales existen, entonces en particular existen estas. Entonces di de f de a existe para toda I desde 1 hasta n, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, un teorema simple, sencillo, pero que ya nos da una condición para ver que una función no sea diferenciable. Entonces, observación. P implica Q es lógicamente equivalente a Q, a no Q implica no P. Entonces, es decir, el teorema 4.3.1 equivale a decir que si no existe alguna, si no existe DI de F en A para alguna I, esto implica que la F no es diferenciable, que F no es diferenciable en un punto interior de U. Entonces es muy importante teorema porque con esto podemos calcular, todavía no sabemos calcular la derivada, pero cuando aprendamos a hacerlo, basta ver que alguna derivada direccional no existe para concluir que la función no es diferenciable. Muy bien, ahora, como es obvio, nosotros ya mencionamos en la sección anterior que la existencia de las derivadas direccionales no implica la existencia
de la diferencial para f. O de que f sea, no implica que la f sea diferenciable. Lo mismo ocurre con las derivadas direccionales. Entonces, la existencia de las derivadas, perdón, no ocurre con las derivadas parciales. Es decir, la existencia de las derivadas parciales, voy a ponerlo con palabras, de las derivadas parciales no implica, y cuando digo no implica es en general, puede ser que algún caso aislado sí, pero en general yo no puedo concluir esto. Entonces no implica que existan las derivadas direccionales. ¿De acuerdo? Pueden existir solamente las derivadas parciales y de hecho vimos un ejemplo en la clase anterior donde solamente existían para las direcciones x y y o ij, pero, pero en cualquier otra dirección las derivadas no existían. Entonces pueden existir todas las derivadas parciales, pero eso no implica que existan las derivadas direccionales y tampoco implica que tampoco implica que f sea diferenciable. Es decir, que exista la df en A. No necesariamente implica eso. Muy bien, entonces podemos hacer un ejemplo. Y con eso terminaríamos esta sección que es muy cortita. Pero vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, número 1 vamos a poner lo que vimos en el ejemplo. ¿Cuál fue? Número 2 me parece. Entonces, como vimos en el ejemplo 2 de la sección anterior, a ver, déjenme abrir el Classroom. Entonces teníamos con alfa igual, vamos a poner alfa beta igual a 1. Y tenemos la función f que va de R2 en R tal que f de x a xy. O sea, aquí el vector x está en R2. X, abusando de la notación, el vector xy en R2. Entonces f de xy es igual a 1 si estamos en uno de los ejes, si x por y es igual a 0, y vale 0 si x por y es distinto de 0. Esa era la función que tenemos, y vimos que, o demostramos que la derivada con respecto a el vector u1 de f de xy era igual a 0, donde u1 era igual a alfa, 0. Entonces este u1 lo puedo ver como alfa por el vector 1, 0, o lo que es lo mismo alfa por e1. Y también vimos que la derivada direccional con respecto al vector u2 también era igual a 0, donde u2 era igual a 0 beta, que es beta 0, 1 o beta por e2. Entonces nosotros sabemos que la derivada es lineal. Las derivadas direccionales, de hecho las derivadas parciales también, y todo eso pertenece a un objeto matemático general que se llama una derivación, pero no lo voy a definir ahora. Entonces, como son lineales, nosotros vimos que de u1 f de xy es igual a 0, pero este de u1 se puede escribir como d alfa por e1 de f. Como esta función es lineal, esta d es una transformación lineal, esto es saque escalares, entonces alfa por d e1 de f de xy
y esto es igual a cero. Como alfa es distinto de cero, esto implica que D1 de f de xy existe y es igual a cero en la dirección x. Y lo mismo ocurre con el otro. Esto es d beta por E2 por f de xy. La beta sale, me queda de E2 de f de xy. Esto ya vimos que era 0, lo habíamos demostrado, para beta distinto de 0. Y entonces de E2 de f de xy es igual a 0 también. Entonces, por lo tanto, D1 y D2 existen. Pero, demostramos que para U igual a U1, U2 distinto del 0, o sea, del 0, 0, nosotros ahí le pusimos así, 0. Pero ya sabemos que este 0 quiere decir 0,0. Ahora, no sé si Arturo o Jorge dejen pasar esto, pero, o sea, deberían porque es la notación que estamos utilizando. Siempre y cuando ustedes expliquen para evitar ambigüedades que están usando la notación. Entonces demostramos que para ese vector distinto de 0, la du de f en 0, 0 no existía. Sabíamos que esto lo escribíamos con la definición y nos quedaba menos el límite cuando t tiende a infinito de 1 entre t. Perdón, cuando t tiende a 0 de 1 entre t. Y esto pues no existe. Entonces existen las derivadas parciales todas las derivadas parciales. Existen todas las derivadas parciales pero no existen todas las derivadas direccionales. Entonces, eso nos muestra ese ejemplo. Entonces no existen las derivadas en otra dirección. Si nosotros pensamos en las direcciones como una circunferencia, aquí tenemos el punto. Entonces las direcciones como cualquier rayo. Entonces quiere decir que la derivada direccional solo existe en la dirección E1, en el eje X. Bueno, aquí le voy a poner E2 en la dirección Y y E1 en la dirección X. Pero en cualquier otra dirección en el plano no existen. Entonces, por ejemplo, para el vector u igual a 1,1 no existe. Entonces, en resumen, voy a ponerlo así para que quede más claro. En resumen, la existencia de la derivada de, o si quieren ponerlo en la forma formal, o sea, si f es diferenciable, entonces existen las derivadas direccionales. Y si existen las derivadas direccionales, eso implica que existen todas las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Pero la implicación inversa no. Si existen todas, eso no necesariamente implica que existan, si existen todas las parciales, no necesariamente implica que existan todas las direccionales. Y que existan todas las direccionales, no necesariamente implica que exista la derivada. Lo que vamos a ver más adelante va a ser una condición para asegurar que sí, conociendo las derivadas direccionales, pueda tener, o las derivadas parciales, pueda tener la existencia de la derivada. Eso lo vamos a ver en el capítulo, en la sección número 5. La sección siguiente va a ser encontrar la representación matricial. Entonces, con esto tenemos lo que son las derivadas parciales. Por supuesto, no sabemos ahora qué interpretación geométrica tiene eso. No sabemos, lo tenemos en abstracto nada más. Entendemos que es como en todas las direcciones posibles del espacio
vamos a poder decir algo respecto de la función, pero no sabemos qué. Ahora, intuitivamente, pues no importa que sea esa función de R2 en RT, que de hecho es una transformación lineal, pensándolo en términos de la geometría analítica, que ya llevaron 2 cursos al inicio de la carrera, me parece. No sé si haya cambiado el plan de estudios, pero me parece que aunque haya cambiado, siguen llevando esas dos. Entonces ahí están familiarizados con el concepto de superficie, y entonces ¿qué va a ser la derivada? Pues va a ser el plano tangente. Entonces, en una vecindad de un punto de la superficie en cuestión, alrededor de ese punto, en puntos muy cercanos a ese punto, yo voy a poder ver la superficie como si fuera un plano, como pasa con la Tierra, con nosotros parados, que vemos todo como si fuera plano, pero en realidad tiene una curvatura. Entonces, por ahí van las cosas. Pero por el momento solamente sabemos en abstracto cómo calcular las derivadas direccionales, las derivadas parciales, y lo único que podemos decir es que las derivadas parciales son las derivadas direccionales en dirección de los vectores de la base canónica de Rn. Nada más.